su comparecencia en un café con JJ es oportuna cuando se está tratando en la Asamblea Nacional. Estamos a poco tiempo de que tenga que votarse sobre un asunto que ha causado no poco revuelo, no poca polémica, que es el incremento de 3 puntos en el IVA. Mi pregunta, doctor, conociendo de su experiencia en el tema, ¿es esta una alternativa válida? ¿A quién afecta en medida? ¿Debería ser de corta duración, tener una especificidad en el tiempo, 1 año, 2 años, medio año, qué sé yo? ¿O hay otras alternativas que podrían reemplazar a esos 3 puntos de incremento? Apreciado Jimmy, muy buen día. Buen día a todos los amigos que nos atienden hoy día en la mañana. A ver, hagamos un diagnóstico rápido, pero global. Primero, el Ecuador tiene 4 impuestos potentes y fuertes. El más grande de esos impuestos, el que más debe atenderse, el que más debe trabajar, se llama impuesto a la renta. Recordemos que en el 2021 el señor Lazo llevó adelante una reforma fuerte, dura, álgida, etcétera, causó mucho revuelo, pero él mismo la retrocedió en el 2023. Recordemos que él mismo disminuyó lo que él hizo en relación al impuesto a la renta. Y cuando pasó eso siempre dijimos, este tema de ir y venir en el impuesto a la renta hace que se cierre la puerta de una reforma en lo que se respecta al impuesto a la renta. Por lo tanto, trabajar en impuesto a la renta hoy día en el país no es posible, no es factible. Segundo, el impuesto a la circulación de capitales. Mire, en el Ecuador tenemos al 5%. Y Jimmy, esto es lo que hay que decir, Luciano. Y nosotros mismos lo bajamos al 3.5. ¿Y por qué lo bajamos? Porque la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Y vuelvo a insistir, esto es porque esto es el ir y retroceder del país. Son los mensajes equivocados que les damos a la inversión nacional y sobre todo a la inversión extranjera. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros es desmontar el ISD porque es inconstitucional. Y lo que cabría, si queremos hacer algo, es una nueva reforma al respecto. Por lo tanto, por ahí no hay mucho que hacer. Tercero, el impuesto a los consumos especiales. Es un impuesto que a mí me gusta, que golpea y desmotiva algunos consumos, cigarrillos, licores, bebidas azucaradas, etcétera, pero que no hay potencia recaudada. Todo ese impuesto recauda 900 millones de dólares, lo que es 2 puntos de IVA. Y el cuarto impuesto, Jimmy, es el IVA. Así que esto es el régimen tributario en el Ecuador. Aquí en el Ecuador no tenemos impuestos patrimoniales, no tenemos impuestos al incremento de la riqueza, no tenemos transparencia fiscal internacional. No, el Ecuador no tiene nada de las nuevas tendencias del mundo. Por lo tanto, no hay mucho. Esto hay que decirle claramente a los ciudadanos. No hay mucho donde trabajar. Lo único que queda, lo que resta por topar en las actuales circunstancias, que sea inmediato y fuerte, es el IVA. Y usted me decía, Jimmy, si es bueno tenerlo temporal o permanente. Mire, primero le digo lo que dicen los libros del derecho tributario. Es, si usted topa un impuesto indirecto, como es el IVA, ajuste para que haga 2 cosas. Primero, ajuste bien la tarifa, porque un país hace muy mal cuando está moviendo tarifas de impuestos indirectos. Por eso hacía la crítica al ISD, del 2 al 5, del 5 bajamos al 3.50, a ver, el próximo año va a bajar al 2. Esto es una falta, créame, una falta de respeto a la inversión, sobre todo la inversión extranjera. Esto nos sitúa como un país no responsable, no serio. Las primeras circunstancias, cuando mueva impuestos indirectos, como es el IVA, fije bien la tarifa. Y 2, Jimmy, déjele en el tiempo permanente. Nunca mueva impuestos indirectos de forma ocasional. Y tanto así, Jimmy, que el Ecuador, en toda América Latina, ha movido el IVA. A Uruguay lo subió del 19 al 22, pero no se les ocurre bajarlo al mes. Es una locura. Es que eso no existe. Eso solo existe en el diálogo de algunos políticos del Ecuador. Eso no existe en el mundo. Ningún país del mundo sube impuestos indirectos como el IVA y luego los baja, mi querido Jimmy. Es decir, desde su óptica profesional, esa es la salida inmediata para en este momento poder recaudar y para que el gobierno pueda tener liquidez. Pero la pregunta es, ¿en qué medida afecta, en qué medida esos 3 puntos van a ser endosados al consumidor? Finalmente el problema es que usted o yo que compramos un producto X, somos los que vamos a tener que pagar y somos como suele ocurrir, ¿no?
somos finalmente los que nos hacemos cargo de los problemas de una mala administración pública que data de años atrás. Eso también hay que aclararlo. Definitivamente, Jimmy. A ver, ¿qué es la solución? Y le explico técnicamente por qué. Primero, porque el IVA es el impuesto de mayor potencia recaudadora, más que el impuesto a la renta. Es el primer impuesto que más recursos le da al Ecuador y a toda América Latina, desde México hasta el sur. ¿Por qué? Porque tenemos serios problemas de evasión. En los Estados Unidos no es así. En países desarrollados no es así. El mayor impuesto siempre será el impuesto a la renta. Lo que pasa es que a nosotros nos falta todavía ir avanzando en esos procesos de consolidación democrática y organización institucional de los países. Pero la realidad es que el IVA tiene esa capacidad de recaudar. Dos, es inmediato. Una vez aprobado, al siguiente mes la tarifa comienza a funcionar y comienza a recaudar. Y tres, es de fácil control, sumamente fácil control. Quizá en el Ecuador lo que tenemos que avanzar es un poquito más a la facturación electrónica. Hoy día, 57% de contribuyentes en el país emite factura electrónica. Falta un grupo que son todos nuestros contribuyentes RIMPES, a los que hay que ir inmediatamente incorporándoles a facturación electrónica para ir cerrando estas brechas de informalidad. Y segundo, el tema de bancarizar. Jimmy, en el Ecuador el 49% de los negocios que se hacen todos los días en las calles de nuestro país, el 49% se hacen en dinero efectivo. Solo el 51% utilizan a la cooperativa, la tarjeta de crédito, un cheque, es decir, al sistema financiero. Esto también hay que ir avanzando para cada vez más poner los servicios financieros al servicio de todos los actores de comercio. Tres, ¿a cuántos del 100% de las transferencias de bienes y servicios, este es un dato muy importante, el 39% de esos bienes y servicios que se transan todos los días en la economía ecuatoriana no tienen IVA? Ese 39% hace relación sobre todo a 4 canastas básicas fundamentales. Primero, la de víveres. ¿A cuáles, Jimmy? Alimentos en estado natural, eso dice la ley. Todos los alimentos en estado natural no tienen IVA. Carne, huevos, etcétera, etcétera. Vale decirles a los amigos que nos escuchan, si usted quiere comprar alimentos procesados, eso sí tiene IVA. Bueno, pero usted tiene la decisión, la alternativa de comprar alimentos en estado natural, 0, o procesados con 12. Primera canasta. Segunda canasta, salud. Todo lo que es salud, de atención médica, hospitalaria, los médicos, medicinas, etcétera, tienen tarifa 0. Tercera, educación, desde primaria hasta posgrados no tienen IVA o tienen IVA tarifa 0. Y cuarto, vivienda. Usted arrienda su casa, compra su casa, su departamento, su vida, no tiene IVA. Esto es importantísimo, Jimmy, explicarles a los ecuatorianos por qué. Porque en Colombia, por ejemplo, en Colombia, aquí el norte, la vivienda sí tiene IVA. Y por lo tanto, una reforma en el IVA allá sí es mucho más gravoso. En Perú los alimentos, algunos alimentos tienen tarifa del 4 y del 7% del IVA. Lo mismo que en Brasil, o en Chile, o en Argentina, donde muchos servicios de salud, por ejemplo, medicina prepagada, tienen IVA. ¿Qué le quiero significar, mis mensajes ecuatorianos? Cuando hay una reforma al IVA, ¿va a moverse el precio? Claro que se van a mover los precios, hay que ser súper serios en los datos, y sí se van a mover los precios. Pero en el Ecuador, afortunadamente, tenemos un IVA bastante progresista, si cabe la expresión, porque tenemos un conjunto de canastas esenciales y estructurales sin IVA, y por lo tanto la afectación va a ser mínima. En nuestros cálculos, por ejemplo, hicimos un ejercicio de traer un camión de zanahorias de Riobamba a Quito. Antes costaba 360 y hoy va a costar 371. ¿Cuánto es la afectación? Realmente, como se ve, como se aprecia, ni siquiera llega al 1%. Es marginal. Claro que el 61% restante de bienes y servicios, Jimmy, eso sí está grabado con IVA. ¿Cuáles? Ropa, zapatos, celulares, computadoras, televisiones, sillas, mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizá los ecuatorianos, el mensaje que quieren decir los ecuatorianos es que los recursos que tenemos no son ilimitados, pero ¿sabe qué sí nos falta? Saber conducir los recursos privados a bienes esenciales para que eso se cobre primero y lo que quede quizá para uno de estos importados. ¿Qué pasa en el Ecuador, Jimmy? Que aquí en el Ecuador se consume por naturaleza las marcas con los sellos.
¿sí? Todos quieren zapatos con unos sellos, cualquiera que estos sean, de marcas famosas, o ropa de estas famosas. Eso es lo que tenemos que ir evolucionando como sociedad. Somos un país que está en serios aprietos económicos. Hay que saber ajustarse los correos. Doctor, ¿cómo ha estado? Buenos días. Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo ha estado? Doctor. Muy bien, mire, muy buen día. Buen día, doctor. Oiga, dos consultas. Mire, en estos momentos que está el debate, ¿no? ¿Verdad? Ya ayer arrancó un poco el fragor de la lucha en la Comisión de Desarrollo Económico por elevar el IVA, ¿no? Hay sectores que le dicen muy claro. Por ejemplo, ayer tuvimos a Vicente Tayano, del Partido Social Cristiano, que dice que ellos están de acuerdo en una contribución por única vez de ciertos sectores de la población. La RC está proponiendo un impuesto a las utilidades de la banca, que ha sido uno de los sectores que mayores ganancias ha tenido en los últimos años. Pero hay otro sector que indica, oye, ¿y qué pasa con la evasión fiscal? ¿Qué pasa con estos grandes grupos económicos que tienen deudas con el Estado? Y si me permite, y estoy viendo en vivo en estos momentos la página del SRI, en donde está la deuda de los 25 mayores deudores. Y yo lo que le quería preguntar, usted conoce el tema. Estas deudas son en firme, no es que están en cortes todavía, que pueden ser impugnadas, porque aquí yo leo, dice, contribuyentes con deudas en firme. Obviamente la primera es Exportadora Banana, de ahí vienen Licoreras Nacionales, Bonanza Fruit, Quimtech, hasta la empresa eléctrica del Ecuador tiene ahí deuda. Entonces, y en total, los 25 grupos dan 745 millones de dólares. Entonces, hay mucha gente que dice el tema de la evasión. Eso también no podría ser mejorar el trabajo del SRI para tener un flujo también de caja importante para el Estado. Definitivamente, a ver, contesto las preguntas. ¿Contribuciones puntuales? No. Las contribuciones puntuales lo que nos han demostrado es que nos ayudan en este momento, para ese año. Tenemos recursos, tapamos el hueco, pero no armamos estructuralmente unas finanzas públicas que le ayuden a salir al país adelante. Punto. Pongo un ejemplo. El Ecuador ha hecho 3 veces y por 3 años distintos impuestos para el patrimonio. ¿Nos ha ayudado ese año? Claro, ese año nos ayuda a recaudar, pero el siguiente ya no hay nada. Y nuevamente la caja fiscal se cae, no hay cómo planificar a futuro, no hay cómo pensar, punto. ¿Qué hace Colombia? Colombia tiene un impuesto patrimonial permanente. Chile lo mismo, permanente. Argentina lo acaba de poner permanente, más medido, etcétera, pero permanente. Entonces, si queremos hablar de impuestos patrimoniales, que habla todo el mundo, de acuerdo, pero tenemos que ser permanente. ¿Sabe cuál es el mensaje? Es construyamos finanzas públicas para un país, no para el gobierno de turno. Y por eso todo lo que es puntual o ocasional no es estructural y no nos ayuda. Segundo, el tema de avanzar en impuestos a la banca, a la minería, etcétera. Yo no soy partidario de más impuestos a la banca, a la minería, a telecomunicaciones, a salud, etcétera, sectores que les ha ido muy bien. Soy partidario de mayor control, de mayor revisión. Solo si controlamos más esos sectores para ver cómo están haciendo bien su impuesto a la renta, etcétera, le aseguro que vamos a tener una mejor recaudación. Pero ahí necesitamos mayor control. Y ahí sí voy con usted. ¿Que hay que potenciar al SRI? Claro que hay que potenciar al SRI, pero usted sabe que el Ecuador es el único país, el único de toda América, desde el Canadá hasta Chile, que tiene partido su sistema tributario. Los impuestos nacionales los maneja el SRI, Impuesto a la Renta, IVA/SD, y los aduaneros los maneja la SENAE, como otra institución, con otro líder, con otra cabeza. 2 cosas que trabajan por separado. Esto no le pasa ni a Colombia, ni a Perú, ni a Chile, ni a Argentina, a nadie. Bueno, Europa, peor. Es una locura lo que vive el Ecuador. 1, 2. ¿Sabe usted que los funcionarios del SRI cada vez son menos? Hoy nos llegan a 2.800. No llegan a 2.800. Pero la superintendencia de compañías tiene 4.000. La Contraloría 7.000. El IES 30.000. Creo que le falta meter más gente con mayor tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Definitivamente, le doy un dato. El informe de la CEPAL del 2014 decía que el Ecuador tenía evasión de 4.500 millones de dólares. 2014. El del 2019 con Moreno nos puso en 6.000. El último, el del año anterior, nos ponen con 7.000. ¿Sabe que esto es una vergüenza para el país? Todos los años los ecuatorianos evadimos más los tributos y las administraciones tienen menor capacidad de controlarlo. Oiga, doctor, y cuando una asamblea por propuesta del Ejecutivo, y no solamente lo digo por este gobierno, porque todos los gobiernos han hecho esto de las remisiones tributarias, no es como que incidir e invitar a que a la larga el empresario diga, mira,
no pagues. Igual en unos 3, 4 años va a venir algún gobierno ya de plantear una nueva reforma tributaria con remisiones. Entonces ahí nos bypaseamos el pago, ¿no? Porque, insisto, Mento, no solamente este gobierno, lo hizo Lasso, lo hizo Moreno, lo hizo Correa y lo han hecho todos los gobiernos, lo de las famosas remisiones tributarias. Y anteriormente lo hizo Bucarán y lo hizo Redondo, sí, etcétera. Y lastimosamente, cuando el CIAT, el Centro Interamericano de Administración Tributaria, hace el estudio de esto y dice, realmente las amnistías son el peor castigo para el buen contribuyente, porque son una afrenta, un golpetón a quien sí cumple sus obligaciones. Y lo que dice el CIAD es, invita a que América Latina ya no haga amnistías. Ahora, la última amnistía del señor Noboa realmente era un grito tapado diciendo, está el país a punto de quebrarse y necesito plata como sea, ayúdenme con la amnistía. Ya veremos, y porque yo, igual que usted, me opongo a estos procesos de amnistía, ya veremos que no será recaudadora. ¿Por qué? Porque de la lista que usted me mostró hay un problema con la cartera del SRE. Mucha de la lista que está ahí son empresas quebradas. Ahí todavía está, por ejemplo, Saeta, muchas compañías que ya no existen o que solo se arrumaron de un conjunto de hierros viejos y arrumados que ya no le sirven para nada al país, y por lo tanto el Estado tiene el derecho de creencia de cobro, pero ya esas compañías no pueden pagar porque ya no operan, ya no dejaron nada ni residuales. Lo que sí deberíamos hacer en conjunto, en estrategia conjunta, es, porque muchos me han dicho, IVA o subsidios. Yo les digo, el país, seriamente, queremos hablar de un país, de un proyecto a futuro, de sacar nuestra nación adelante, que, mi querido licenciado, el Ecuador es el único país de América Latina que no tiene rumbo. Esto es vergonzoso. O sea, véanlo usted, Bolivia, en su mala economía, y Bolivia es un tercio de la economía ecuatoriana, tiene un poquito más de direccionamiento. Perú, Colombia lo tienen claro, Chile claro, bueno, Argentina reconstruyéndose, Brasil siempre lo tuvo claro, etcétera. Ecuador no le muestra ningún camino por dónde va. Entonces, si queremos construir eso, tenemos que avanzar en el IVA, que por cierto, el promedio del IVA de América Latina es 16.70. Créame, yo no era partidario del 15. Para mí debíamos ir avanzado al promedio latinoamericano, que es del 17% cerrado. Y desde ahí comenzar a construir un país. Más eliminación de subsidios, más recorte de gasto público, más intervención del IES, más intervención de Petroecuador, más municipios. Usted se enteró la última, en los 36 informes de la Contraloría General del Estado, cerca de 40 millones de mal uso de fondos públicos. El 90% de municipios del país. Es decir, no solo queremos trabajar en lo fiscal, que es recaudar tributos, tenemos que recortar gastos, pero sobre todo, una vez que recaudemos el tributo, invertirlo, usarlo de manera correcta, que se acabe esta mano negra de la corrupción. Doctor, cultura tributaria, ¿cuál sería el primer paso que como país deberíamos dar para empezar a trabajar en una cultura tributaria que nos involucre a todos y que todos paguemos nuestros impuestos? ¿Sabe cuál es lo más importante? Es conocimiento. Un país sale adelante cuando conoce su realidad. Miren, cuando nos llamaron a votar por enterrar el petróleo, los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, alentados por este buen sentimiento de preservar el medio ambiente, dijo sí, enterremos el petróleo. Y no dudo que esos ciudadanos que votaron a favor de esto entendían que esto es el 13% del petróleo del Ecuador, que es 1.100 a 1.300 millones de dólares al año para el país. Que el déficit fiscal llega a ser casi el 20% del presupuesto general del Estado, casi 6 puntos del Producto Interno Bruto. En todos los libros del derecho tributario dice, cuando arme finanzas públicas, piense que su país no exceda 3% de déficit del su Producto Interno Bruto. El Ecuador está al doble, al 6%. Bueno, entonces yo creo que nos falta informar. Y finalmente informarle algo importantísimo. Este país existe, vive, tiene fuerzas armadas, policía, medicinas, hospital. Mal o bien tiene eso, y tiene un orden, mal o bien tiene un orden, porque el 81% de los ingresos para dar ese orden, que se llama régimen democrático e institucional, provienen de los tributos. El 81% de los ingresos provienen de los tributos, 17.200 millones de dólares de tributos. ¿Quién los paga? Usted, yo y todos los amigos que
no me escuchan. A veces yo me subo a un taxi y le digo, ¿usted paga impuestos? Y el señor taxista se equivoca y me dice, no, no pago. Digo, vea, usted sí paga. Cuando pone gasolina, paga IVA. La hora que se baja a la tienda y compra algo, compra, por ejemplo, una gaseosa, paga IVA, paga ICE, paga aranceles. Cuando compra una computadora, etcétera, pues todos los días pagamos todos los impuestos. Es decir, cuando entendamos los ecuatorianos, para resumir, que los tributos son la primera fuente de ingresos de un país y que eso sirve para atender salud, educación, vivienda, realidad, y ahora entender que eso sirve para pacificar y vivir en un pueblo civilizado, créame que entenderemos que la primera obligación de un ciudadano es, aparte de querer a su país, pagar justo y en debida medida sus impuestos. Más de lo que el aforismo, al César lo que es del César, los tributos al Estado, y a Dios lo que es de Dios. Gracias, doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios y económicos, que ha estado hoy en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, doctor.